Bienvenidos a Sombras del Pasado, el canal donde exploramos los relatos más escalofriantes y los misterios que desafían toda lógica. Es un placer tenerlos aquí, acompañándonos en otra noche de suspenso y terror. Hoy les traemos una historia que los hará mirar 2 veces antes de subirse a un taxi. Un relato perturbador que demuestra que, a veces, el verdadero peligro no está en la carretera, sino en lo que llevamos a bordo. Asegúrense de estar cómodos, bajen las luces y prepárense, porque el viaje está a punto de comenzar. Era una noche fría y lluviosa en la ciudad. Juan, un taxista con más de 10 años de experiencia en las calles, terminaba su turno cuando su teléfono vibró con una última notificación. Un viaje solicitado desde las afueras, una zona casi desierta cerca del viejo cementerio municipal. Normalmente habría ignorado el pedido, pero la tarifa ofrecida era demasiado tentadora. Encendió el motor y se dirigió al destino. Mientras conducía, notó que las calles estaban extrañamente vacías. Ni un alma caminaba, ni un solo coche pasaba. Solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el tenue resplandor de los faros iluminando la carretera. La sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho. Al llegar a la ubicación indicada, miró a su alrededor. No había nadie. Revisó la aplicación para confirmar la dirección y efectivamente estaba en el lugar correcto. El punto exacto estaba a pocos metros de la entrada del cementerio. ¿Será una broma?, murmuró mientras apagaba el motor y miraba el espejo retrovisor. De pronto, el asiento trasero crujió como si alguien se hubiera sentado. El corazón de Juan se detuvo un segundo. Giró lentamente la cabeza y vio la silueta de un hombre en el asiento trasero, vestido con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha. No recordaba haber oído abrirse la puerta. «Buenas noches», dijo la voz grave del pasajero. Juan tragó saliva y, tratando de mantener la compostura, preguntó: ¿A dónde lo llevo? El hombre deslizó una nota doblada sobre el asiento delantero. Juan la tomó con manos temblorosas y la desdobló. En la hoja solo había una dirección escrita con una caligrafía extrañamente antigua. Intentó ingresarla en el GPS, pero el dispositivo no reconocía la ubicación. Una descarga de electricidad recorrió su espalda. Miró nuevamente por el espejo retrovisor, pero el hombre ya no estaba. El pánico se apoderó de él. Intentó abrir la puerta para salir del coche, pero los seguros se activaron solos. El motor del taxi rugió con vida y, sin que él tocara nada, el vehículo comenzó a moverse. «¡No, no, no!», gritó, tirando del volante y presionando los frenos, pero no respondían. El taxi aceleró en línea recta por la carretera oscura. La radio se encendió sola y una estática distorsionada llenó el interior. Entre los chasquidos y ruidos se formó una voz susurrante: «Debes completar el viaje». Juan jadeó, sintiendo el sudor frío en su frente. La dirección en la nota seguía en su mano. Sin otra opción, decidió seguir el camino que el taxi parecía conocer por sí solo. El trayecto se volvió más y más oscuro. La ciudad desapareció a su alrededor. Ahora solo había niebla y una carretera que parecía alargarse infinitamente. Los faros del coche iluminaban árboles retorcidos, figuras que parecían moverse entre las sombras. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el taxi se detuvo frente a una casa vieja y abandonada en medio del bosque. Juan sintió un nudo en la garganta. No había indicios de vida en ese lugar, pero algo dentro de él le decía que debía entrar. La puerta de su lado se desbloqueó con un chasquido seco. La radio volvió a emitir estática y la voz susurró una última vez: «Has llegado a tu destino». Juan, temblando, abrió la puerta
y bajó. Cuando miró hacia la casa, su sangre se heló. En la ventana del segundo piso se reflejaba la silueta de un hombre con sombrero de ala ancha, idéntico al pasajero que nunca vio salir del taxi. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Miró a su alrededor, esperando ver la carretera por la que había llegado, pero ya no estaba. Solo había una vasta extensión de bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Dio un paso hacia la casa, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies se volvía más blanda, como si algo la estuviera hundiendo. El aire se sentía pesado y denso, cargado de un aroma a humedad y putrefacción. Con cada paso, el sonido de su respiración se volvía más fuerte, como si alguien estuviera respirando junto a él. Cuando estuvo frente a la puerta de la casa, ésta se abrió lentamente con un chirrido. Un aire helado salió de su interior, acompañado por un murmullo apenas audible. Juan tragó saliva y cruzó el umbral. El interior estaba sumido en la penumbra. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la escasa luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. Había muebles cubiertos de polvo y telarañas en cada rincón. En el centro del salón, sobre una mesa vieja, había una vela encendida y junto a ella otra nota idéntica a la que el pasajero le había dado. Con las manos temblorosas, la tomó y la desdobló. Esta vez, el mensaje era distinto. No salgas sin completar el viaje. El corazón de Juan latía con fuerza. Un ruido sordo resonó en el piso superior, como si alguien hubiera movido un mueble. Levantó la vista hacia la escalera. La silueta del hombre del sombrero estaba allí, inmóvil, observándolo desde la oscuridad. Juan sintió cómo sus piernas flaqueaban. Quiso correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. De repente, la vela en la mesa se apagó y la casa quedó sumida en una oscuridad absoluta. El sonido de pasos descendiendo la escalera se escuchó claramente, uno tras otro, cada vez más cerca. Juan cerró los ojos, esperando lo peor. Y entonces, silencio. Abrió los ojos con miedo, pero la casa estaba vacía. La puerta seguía abierta y el taxi continuaba estacionado afuera, con las luces encendidas. Respiró con dificultad y corrió hacia el coche. Se subió, giró la llave y el motor rugió. Sin pensarlo dos veces, aceleró sin mirar atrás. Después de unos minutos, la carretera apareció de nuevo frente a él. Los edificios comenzaron a verse a lo lejos y la ciudad reapareció en el horizonte. Solo cuando estuvo seguro de que estaba de vuelta, se permitió detener el coche y respirar. Miró el reloj del tablero. La pantalla mostraba una hora que no tenía sentido. Habían pasado solo 5 minutos desde que llegó al cementerio, pero en su interior, Juan sabía que había estado mucho más tiempo en aquel lugar. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando levantó la vista hacia el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo gritar. El asiento trasero estaba vacío, pero la silueta del hombre con el sombrero se reflejaba claramente en el espejo, sonriendo. Juan pisó el acelerador sin pensarlo, intentando huir, pero el eco de una risa grave resonó en el interior del coche y la voz susurró una última vez: «Aún no has terminado el viaje». Juan creyó haber escapado, pero el terror nunca desaparece por completo. A veces, los espectros del pasado encuentran nuevas víctimas, nuevos caminos para manifestarse en nuestro mundo. Y así como el taxista vivió su pesadilla, hubo otros que también cruzaron la senda de aquella presencia oscura. Personas comunes, en noches comunes, sin saber que estaban a punto de encontrarse con lo inexplicable. La siguiente historia nos lleva a otro escenario, a otra víctima, pero el mismo horror acechando en las sombras. Miguel llevaba años trabajando en el turno nocturno de la estación de autobuses.
había visto todo tipo de pasajeros: viajeros cansados, trabajadores nocturnos, borrachos buscando el camino a casa, pero aquella noche fue distinta. El reloj marcaba la 1:45 de la madrugada cuando el último autobús de la ruta llegó. Solo descendió un pasajero, un hombre alto, vestido con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro. Caminó con pasos lentos y firmes hasta la salida de la estación, donde la lluvia golpeaba el suelo con insistencia. Miguel, intrigado, observó al hombre quedarse quieto en la acera. No intentó tomar un taxi, ni revisó su teléfono. Solo se quedó allí, esperando. Los minutos pasaban y la calle estaba completamente vacía. Finalmente, un taxi apareció en la distancia. Se detuvo frente a la estación sin que nadie lo hubiera llamado. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. El hombre de negro se subió al vehículo sin decir palabra. El taxi arrancó de inmediato, deslizándose por la calle mojada como si supiera exactamente a dónde ir. Miguel sintió la urgente necesidad de seguirlo. Algo en su interior le gritaba que aquella situación no era normal. Tomó su chaqueta y salió a la lluvia. Su coche estaba aparcado a unos metros. Arrancó el motor y, sin saber realmente por qué, comenzó a seguir al taxi a distancia. Las calles parecían más oscuras de lo normal. A pesar de la lluvia, Miguel no veía a ningún otro coche circulando. Ni siquiera las luces de las casas parecían encendidas. El taxi dobló por una avenida y Miguel se apresuró en seguirlo. Condujeron por casi 20 minutos hasta llegar a un viejo puente que cruzaba un río. Miguel vio cómo el taxi se detenía a mitad del puente. El pasajero no bajó. Las luces del vehículo titilaron por un segundo y luego desapareció. No se movió, no aceleró, no cayó al río. Simplemente dejó de existir. Miguel frenó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Se bajó del coche y corrió hacia el puente. No había rastro del taxi, solo la lluvia golpeando el asfalto y la corriente del agua bajo sus pies. De pronto, sintió un escalofrío recorrer su nuca. Se giró lentamente y su sangre se heló. El hombre del sombrero estaba allí, de pie, a solo unos metros de él. Su rostro seguía oculto bajo la sombra de su sombrero, pero Miguel podía sentir su mirada penetrante sobre él. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies estaban clavados al suelo. El aire se volvió pesado, opresivo. El río bajo el puente pareció detenerse, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir. Entonces, el hombre habló con una voz grave y resonante. «Es tu turno de llevar el viaje». Miguel quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Su visión se volvió borrosa y sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza invisible. Cuando volvió en sí, estaba sentado al volante de un taxi. La lluvia había cesado y el puente había desaparecido. Ahora se encontraba en el centro de la ciudad, frente a la estación de autobuses. Su reflejo en el espejo retrovisor le devolvió la mirada, pero algo estaba mal. Su rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha y en el asiento trasero esperaba el próximo pasajero. El eco de la risa resonaba en su cabeza mucho después de que Juan abandonara aquella carretera maldita. Condujo sin rumbo fijo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cada sombra en la carretera le parecía un reflejo del hombre del sombrero. Cada destello en el espejo retrovisor lo hacía encogerse de miedo. Finalmente, detuvo el taxi en una gasolinera abierta las 24 horas. Necesitaba luz, necesitaba gente. Bajó del auto temblando, se frotó la cara con las manos y entró en la tienda de la estación. La dependienta, una mujer de mediana edad, con ojeras marcadas, lo observó con recelo. «¿Está bien, señor?»,
Juan asintió sin convicción y pidió un café. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana y miró su taxi. Las luces delanteras estaban encendidas, pero el interior era un pozo oscuro. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Cuando los abrió, vio que la puerta trasera estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba seguro de haberla cerrado. Afuera, la lluvia había cesado y una densa niebla comenzaba a cubrir el suelo. La calle estaba desierta, salvo por un joven de chaqueta de cuero que se acercaba tambaleante. Parecía borracho o simplemente agotado. Se detuvo frente al taxi y miró a Juan a través del cristal de la gasolinera, levantando la mano como quien pide un aventón. Juan no quería volver a subirse al taxi, no después de lo que había pasado, pero algo dentro de él, quizá el instinto de taxista, lo hizo levantarse y salir. ¿Necesitas un viaje?, preguntó con voz ronca. El joven asintió, tambaleándose levemente. Sí, amigo. No pasan muchos taxis a esta hora. Juan abrió la puerta del copiloto y dejó que entrara. Prefirió no mirar hacia el asiento trasero. Dime a dónde vas. El joven sacó el teléfono y buscó una dirección. Es una casa en las afueras. Mi GPS dice que está a unos 20 minutos de aquí. Juan miró la pantalla y sintió un nudo en el estómago. La dirección le era familiar. Era la misma que aparecía en la nota que le había entregado el pasajero fantasma. El taxista tragó saliva, pero no podía simplemente dejar al joven ahí. Encendió el motor y comenzó a conducir. Los primeros minutos del viaje transcurrieron en silencio. Juan miraba de reojo al muchacho. Parecía nervioso, jugueteaba con los dedos y miraba constantemente por la ventana. ¿Eres de por aquí?, preguntó Juan para romper el silencio. No. Bueno, en realidad sí, pero llevo años fuera. Esta es la casa de mi familia. Quedó abandonada después de que mi abuelo desapareciera. Juan sintió un escalofrío en la espalda. ¿Tu abuelo? Sí. Se esfumó sin dejar rastro hace décadas. Lo último que se supo es que tomó un taxi y nunca llegó a su destino. Juan sintió cómo el sudor frío le empapaba la camisa. Miró el retrovisor sin querer, esperando ver algo en el asiento trasero. Nada. Pero el aire dentro del coche se volvió más denso. La radio, que había estado apagada, emitió un leve siseo de estática. Juan la apagó rápidamente. Oye, ¿te importa? El joven no terminó la frase. Sus ojos se abrieron como platos y su piel empalideció de repente. Juan giró la cabeza para ver qué lo había asustado. En la carretera frente a ellos, una figura de sombrero y abrigo negro estaba de pie en medio del asfalto. Juan pisó los frenos con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. El taxi pasó a través de la figura como si fuera humo. El coche patinó hasta detenerse en el costado del camino. Juan jadeaba, con las manos aferradas al volante. Miró al joven a su lado, quien temblaba sin poder hablar. Finalmente, el muchacho susurró. Era él, mi abuelo. Juan giró el rostro con horror. Él también lo sabía. El hombre del sombrero seguía buscando a su próxima víctima. El joven se apresuró a salir del taxi. Juan también quería hacerlo, pero algo lo detuvo. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez, la voz no susurró. Habló con claridad, con un tono grave y decidido. Uno de ustedes debe completar el viaje. El corazón de Juan se paralizó. Miró al joven, quien también había oído la voz. Sin decir palabra, echó a correr por la carretera, alejándose del taxi y de su maldición. Juan intentó hacer lo mismo. Tiró de la manija de la puerta, pero no se abrió. El motor arrancó por sí solo, el volante giró y el taxi comenzó a moverse, llevándolo hacia la oscuridad de la carretera, sin un destino, sin control.
solo con la certeza de que el viaje aún no había terminado. Y así termina nuestro viaje de hoy. Pero recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca sabes quién podría estar observándote. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte a Sombras del Pasado, activar la campanita para no perderte ningún episodio y dejar tu like. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a tomar un taxi después de esto? Estaré leyendo sus respuestas. Gracias por acompañarnos en otra historia aterradora. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.